La estipulación de la base de datos FreeTour se construyó en relación a preguntas, acontecimientos que se respondieron, pero estas preguntas fueron surgidas o se originan en relación a distintas personas o distintos papeles que puede tener una, sí, un objeto en nuestro datos, como por ejemplo aquí en la historia podemos ver que nos dicen como administrador del sistema, ese representa un papel que nosotros vamos a tener en la base de datos. Él desea poder vincular a los usuarios. Ok, pues nosotros empezar a relacionar qué es lo que quiere este administrador del sistema. Y con esto podemos ver qué características va a tener este usuario y qué funcionalidades puede llegar a tener y qué relaciones puede entregar. Entonces, nosotros, para empezar a modelar nuestra base de datos, hemos creado un total de 41 historias de usuario. En el documento estarán estipuladas 31 historias de usuarios en las que se explicará más a fondo, pues, cómo fue nuestra construcción de la base de datos. Entonces, esta base de datos responde a distintas problemáticas que tiene y, a su vez, empieza a ejemplificar las distintas relaciones que existen. Entonces, después de esta historia de usuario, que nosotros la leamos, donde se ve una descripción, donde se ve una introducción y se ven los requerimientos, podemos empezar por un modelo de entidad relacional, que por ejemplo aquí hemos visto como de un texto a una entidad relacional, pero usuario no lo vean así como una entidad, es complejo de entender para gente que no maneja nuestro vocabulario. Usuario, en este caso, sería ese objeto, ese modelo, esa persona que puede ser tanto un cliente, que puede ser tanto un vendedor, entre otras cosas que nosotros tenemos aquí en nuestra página, ¿vale? Entonces, con esto podemos darnos cuenta que en relación a las historias de usuario podemos empezar a modelar y se creó un diseño de entidad relacional, y un diseño físico y un diseño lógico de cómo fue nuestro desarrollo y cuáles son las funcionalidades y las condiciones que este tiene. Esto se va a socializar más adelante con mi compañero Lucas, así que hasta el momento los dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Continuando con el desarrollo, ahora voy a explicar cómo nosotros decidimos implementar las historias de usuario en el modelo entidad-relación. Nosotros partimos de un método de clasificación, en el cual primero le llamamos método de clasificación primaria, en el cual buscábamos cuál era la necesidad principal que expresaba la historia de usuario y cuál era la entidad asociada para resolverla, la cual llamábamos como una especie de entidad principal, la cual, pues como ya decía, respondía directamente a esa necesidad. Pero durante el proceso nos encontramos que habían algunas entidades, por así decirlo, derivadas, ¿cierto?, que surgían como necesidad adicional o necesidades extras, las cuales permitían presentar una base de datos pues, más robusta, con una mejor normalización, entre otros factores. Y eso le decidimos llamar las entidades secundarias, las cuales luego se les realizaba su respectivo proceso de creación de su historia de usuario, implementación, analizábamos relaciones, entre otros. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos? Recordemos que nosotros decidimos crearlo como entidades principales y entidades secundarias, pero al fin y al cabo esto es una convicción de nosotros. Así que vamos a empezar. Como entidades principales nosotros decidimos crear, en este caso, la necesidad de responder ante la creación de tours, guardar las reservas o la necesidad de guardar los puntos de interés que posee un tour. Y esto son necesidades principales porque son datos que sí o sí la persona cuando utilice base de datos lo necesita, ¿cierto? Y en su respectiva implementación en una página web o en una aplicación o en lo que sea. Ahora, como entidades derivadas, el concepto creo que quedó como un poco ambiguo. Así que con un ejemplo creo que lo podemos entender mejor. Tomemos como ejemplo la entidad principal, entre comillas, claro, tour, ¿cierto? Pongamos el ejemplo en el que una persona desea reservar un tour que vio en la aplicación que está localizado en Santa Marta, pero ese tour ya no se encuentra disponible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros ante esta situación decidimos crear una entidad estado, la cual está aquí, que como podemos ver nos dice en qué estado se encuentra el tour y así evitamos que la persona entre y encuentre información la cual no está relacionada a la realidad. Pero como podemos ver, un factor común que se encuentra son las relaciones. Nosotros las relaciones las decidimos crear a partir de nuestra experiencia en el curso de base de datos, a partir de nuestro juicio de ingeniería y sobre todo a partir de experiencias que nosotros tenemos con aplicaciones como Netflix, Booking, que manejan este tipo de ya sea reservas, cuentas, este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces nosotros, tomando esa inspiración, decidimos crear un modelo de negocio a través de estas relaciones que nos permiten tener una consistencia lógica y evitar que no se encuentren datos los cuales no son pues relacionados o que no tienen pues una validez, ¿cierto?, dentro del modelo.
El objetivo principal del modelo lógico es transformar el modelo de entidad-relación que definimos en el diseño conceptual en un modelo relacional, donde ya se establecen tablas finales, relaciones y restricciones que aseguran la integridad de los datos. Inicialmente, aplicamos las siguientes reglas estándar de conversión de entidad a tablas. Primero, cada entidad se convierte en una tabla y sus atributos pasan a ser columnas. Esto se ve prácticamente en la mayoría de las tablas, como por ejemplo perfiles, reservas, tours, puntos de interés, entre otros. Segundo, el identificador de la tabla se convierte en la clave primaria de esa tabla. En las relaciones uno a muchos, la clave primaria de la entidad con cardinalidad 1 se coloca como clave foránea en la entidad de cardinalidad muchos. Por ejemplo, la relación tipos teléfonos y la otra relación medios de pago y propinas. 4. Toda relación muchos a muchos se convierte en una tabla intermedia, formada por las llaves primarias de las entidades que participan. Quinto, si esta relación muchos a muchos tiene atributos propios, estos también se agregan a la tabla intermedia. Un ejemplo es estados por reserva, donde los atributos de la relación pasan a ser columnas. Por otro lado, tenemos unas políticas claras para la creación de identificadores. Primero, cuando una entidad no tiene atributos únicos, se usa una clave primaria artificial. Esto ocurre en la tabla guía, por ejemplo. Segundo, si una entidad tiene un atributo único que no es entero, también se define una clave artificial. Esto sucede, por ejemplo, en la tabla perfil, donde el atributo único es email, el cual no es un dato entero, por lo cual se crea la clave primaria artificial. Tercero, las tablas intermedias, cuyo único propósito es relacionar entidades, utilizan una clave primaria compuesta por las llaves foráneas, por ejemplo, idiomas por guía, por departamento, climas por departamento, temáticas por turista, entre otros más. Por otro lado, también tenemos cuando la tabla intermedia sí tiene atributos propios, entonces se utiliza una clave primaria artificial. Esto se ve, por ejemplo, en archivos por reseña, estados de punto de interés, estados por reserva, detalles reseña, entre otros. Y finalmente, cuando utilizamos la entidad asociativa en el caso de detalle reseña, utilizamos también una clave artificial, debido a que esta combina más de dos relaciones y posee atributos adicionales. Con estas decisiones garantizamos un modelo lógico consistente que nos ayuda a preservar la integridad y correcta gestión de los datos para pasarlos al modelo físico. Bueno, ya he explicado el proceso de transición entre el diseño conceptual y el diseño lógico. Lo que nos queda es explicar el proceso de normalización de la base de datos. Este tiene como objetivo garantizar la integridad de los datos en una tabla. Como podemos ver, existen tres formas normales principales. La primera nos dice que una columna de una tabla debe ser atómica, no puede tener varios datos, una misma fila o una misma instancia de la tabla. Esto lo podemos ver al separar los estados de la tabla tour. Al crear nosotros una tabla de estados del tour, lo que hacemos es que por cada estado que tome un tour, con el tiempo se va a crear una nueva fila en estados del tour representando este estado. La segunda forma normal que nos dice que en tablas con claves compuestas, los atributos de esta tabla no deben depender únicamente de una parte de la llave principal. En nuestra base de datos podemos ver que las tablas con llaves compuestas no tienen atributos adicionales, por lo que esta forma normal se cumple por definición. Ahora, la tercera forma normal que nos dice que no debe haber dependencia transitiva, es decir, si tenemos una columna B y una columna C, la columna C debe depender de A y la columna B debe depender de A. No puede pasar que la columna C dependa de B y que la columna B dependa de A. Esto como lo vemos. En nuestra tabla calificaciones reseña tenemos un atributo ID valor calificación, que es llave foránea a la tabla valores calificación. Esta tabla tiene atributos rasgo característico y valor numérico. Si incluyéramos estos datos, estos atributos en la tabla calificaciones de reseña, estos no dependerían del ID calificación, sino que dependerían del valor de la calificación. Entonces, por eso se separa la tabla valores calificación para garantizar la no dependencia transitiva.
Hola, soy Santiago Andrés Torres Forero y me dedicaré a explicar el diseño físico del proyecto de base de datos. Empezaré por la transición del diseño lógico al físico. Ello se logró convirtiendo cada una de las tablas del diseño creado en DB Designer en su equivalente en el motor de base de datos SQL Server. Con el objetivo de lograr esto, se crearon un conjunto de normas para traducir los tipos de datos del diseño lógico al físico. Por ejemplo, si el tipo de dato es datetime, se implementa como datetime2 dentro de SQL Server, ya que este es el tipo de dato más adecuado para manejar fecha y hora. Si el tipo de dato es date, simplemente se implementó como date. Si el tipo de dato es text, se implementó como varchar con un número ilimitado de caracteres, ya que a pesar de que existe un tipo de dato text dentro de SQL Server, este tipo de dato se encuentra desactualizado y no es óptimo para proyectos profesionales. También se considera un caso especial de tipos de dato text que, a pesar de que son textos con una cantidad bastante grande de caracteres, no se considera óptimo no limitarle el tamaño, ya que, por ejemplo, las descripciones sí que tienen un tamaño fijo de caracteres por decisiones de diseño. El tipo de dato booleano se tradujo como bit, ya que el tipo de dato booleano no existe como tal en SQL Server, pero el tipo de dato bit ejerce bastante bien la función de un booleano. El tipo de dato de integer se tradujo como int simplemente. El tipo de dato decimal se tradujo simplemente como decimal con un tamaño fijo de posiciones. Y el tipo de dato varchar se tradujo como varchar. Ahora bien, las constraints. Existen dos constraints. Unas que son constraints objeto, que son constraints que manejan una lógica avanzada y que se consideraba más óptimo, o más bien es más adecuado implementarlas como objetos, ya que a la hora de trazar errores son más fáciles, ya que cuando SQL Server detecta que esa constraint fue violada, te muestra el nombre de cuál constraint es, y esto permite facilitar la trazabilidad de errores y también te permiten acceder a bastantes columnas al tiempo. Y están las constraints a nivel de columna, que son constraints que manejan lógica sencilla y que son fáciles de trazar. Ahora bien, los procedimientos fueron diseñados enfocándose en facilitar el proceso de ingreso de datos, como lo es el procedimiento reservar, el cual te permite a ti como administrador de la base de datos ahorrarte trabajo repetitivo a la hora de reservar, por ejemplo, y que sea mucho más fácil ingresar reservas. Por último están los índices, cuyos objetivos de diseño son facilitar consultas de datos muy accedidos en la base de datos. Por ejemplo, el email de un perfil. Este dato se utiliza generalmente para filtrar, para ordenar, para conseguir datos de usuarios, por ejemplo para iniciar sesión, y es por eso que se decidió crear ese índice, y es la misma lógica que se siguió para crear otros índices. Es decir, si el tipo de dato, o el dato más bien, es muy accedido, pues se creó un índice respecto a ese dato. Para las funciones, se intentaron hacer que las 10 funciones ejemplifiquen situaciones a las cuales se podrían necesitar. Una de ellas sería el promedio de temperatura en la región. Se necesita obtener este tipo de valores, que son decimales, mediante una forma a partir de los datos de una tabla. Pues ¿cómo lo podremos hacer? Pues con una función saldría de manera muy sencilla, y es que pues si queremos una región específica, no sería más simplemente de dar el ID de la región a esta función y que a partir de esta se pueda obtener el promedio de la temperatura de esa región. Ahora, para las vistas, ¿cuál fue el concepto que nosotros pensamos para realizarlas? Pues pensamos en aquellas consultas a las cuales son muy difíciles de hacer, o también puede darse el caso de que utilizan cláusulas o funciones de agregación, funciones de ventana, CTEs, subconsultas, que pueden hacerlas muy tediosas de hacer. Finalizando ya las vistas, tomamos la última, que consideramos que es la más importante, y es la llamada duración promedio de tours por región. Y es que como queremos hacer que no se esté calculando de manera ineficiente valores que ya podemos hacer en una cláusula CTE, pues utilizamos esta función llamada duraciones, que es una CTE, para poder calcular la duración en minutos utilizando la función escalar takeIf. Y es que a partir de esta CTE podremos calcular la duración promedio, la duración mínima y la máxima. Esto pues dándonos cuenta que pues primero tenemos que tener una cantidad de tours para que estas duraciones sean acordes
y es que si no se van a tener, pues la duración máxima sería igual a la mínima y no habría una diferencia visible. Por eso se toma la cantidad de turos.